Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a seguir con la unidad 1 de física, vamos a ir a la parte B y con esto daríamos por terminada la unidad número 1. Bueno, como ya vimos conversión de unidades, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es la dimensión y el análisis dimensional de esas unidades. Bien, ¿a qué llamamos dimensión? La dimensión, como dice acá, representa la naturaleza cualitativa de una cantidad física y vendría a ser la esencia de la magnitud. Nosotros, si tenemos una magnitud física, la podemos expresar en distintas unidades. Por ejemplo, los metros lo podemos expresar también en pies o en pulgadas. Es por eso que vimos fracciones unitarias para convertir los metros a pies, por ejemplo, o los pies a pulgadas, ¿sí? Pero la esencia sigue siendo la misma, tanto de los metros como los pies como las pulgadas. Es decir, que siguen siendo parámetros para medir una longitud. Por lo tanto, la longitud sería la dimensión, ¿sí? Entonces, con cualitativo queremos hacer alusión a que proviene de una cualidad y significa la esencia de algo y no su cantidad, que es el aspecto cuantitativo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 9 segundos. 9 es la cantidad, ¿sí? Y los segundos es la unidad. Dice, aunque una distancia se pueda medir en metros o pies, sigue siendo una distancia y por lo tanto su dimensión es una longitud. De modo que la dimensión longitud es más genérica que una simple unidad y pueden haber varias unidades en las que expresar dicha magnitud. Por ejemplo, en este ejemplo de los segundos, ¿sí? En donde tenemos la cantidad y la unidad, los segundos son parámetros o magnitudes para medir el tiempo, ¿sí? El tiempo también lo podemos medir en otras magnitudes, pero su dimensión sigue siendo tiempo. Bien, acá dice que para especificar las dimensiones de longitud, masa y tiempo se utilizan los símbolos L, M y T, respectivamente. Y a menudo para expresar estas dimensiones se utilizan los corchetes, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Vamos a tener dos tipos de sistemas. Los sistemas absolutos, que vendría siendo el sistema internacional y el CGI, en donde las tres magnitudes básicas, ¿sí? Serían la longitud, L, masa, M y tiempo. Y otras magnitudes que se van a derivar de estas mismas, ¿sí? ¿Por qué se llaman sistemas absolutos? Porque toman la masa del cuerpo, ¿sí? En este caso estamos tomando longitud, masa y tiempo. Y la masa es absoluta, no varía la masa de un cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, hay otros sistemas, como el técnico español, el técnico inglés, en donde las magnitudes básicas no son longitud, masa y tiempo, sino que son longitud, fuerza y tiempo, ¿sí? Corresponde hacer el análisis LFT, longitud, fuerza, tiempo, ¿sí? Estos sistemas son llamados gravitacionales en contraposición a los anteriores porque toman como magnitud básica la fuerza, ¿sí? Nosotros sabemos que la fuerza es una masa, ¿sí? Una cantidad absoluta por una aceleración de la gravedad, ¿sí? Nosotros, esa aceleración de la gravedad es relativa desde el punto en donde nosotros nos encontremos. Si ustedes se fijan cuánto es la gravedad, la aceleración de la gravedad de la Tierra, y la comparan con la aceleración de la gravedad en la Luna, van a ver que la aceleración de la gravedad de la Tierra es mucho mayor, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, yo tengo cierta cantidad de masa. Esa cantidad de masa no va a variar, ya sea acá en la Tierra o en la Luna, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mi peso
que el peso ya vamos a ver que va a ser mi masa por la aceleración de la gravedad, va a variar. ¿Por qué? Porque la gravedad de acá de la Tierra no es lo mismo que la gravedad de la Luna. Por lo tanto, pesaría menos en la Luna que acá en la Tierra. Pero mi masa sigue siendo la misma. Es por eso que estos sistemas, al primer sistema lo llamamos absoluto, ¿sí? Porque tiene en cuenta la masa, que es invariable en cualquier parte donde nosotros nos situemos. Y estos sistemas se llaman gravitacionales porque podrían llegar a variar porque estamos utilizando fuerzas. Y la fuerza es una masa por la aceleración de la gravedad, y la aceleración de la gravedad varía, ¿sí? Bien, respecto al sistema internacional y al CGI podemos obtener algunas magnitudes derivadas, ¿sí? Por ejemplo, el área en el sistema internacional se mediría como metro cuadrado, por lo que vimos en el video anterior, ¿sí? Pero el metro sigue siendo su esencia, ¿sí? Su dimensión es una longitud, y en este caso sería una longitud al cuadrado. Por lo tanto, su dimensión sería L al cuadrado. El volumen pasa lo mismo, nada más que es una longitud al cubo, ya que estamos midiendo metros cúbicos. La densidad, ¿sí? Apréndanse esta fórmula, la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Por lo tanto, la masa en el sistema internacional podríamos medirla en kilogramos, y el volumen acabamos de decir que es metro cúbico. Por lo que la dimensión, ¿sí? de la densidad sería la masa sobre L cubo. Y en el análisis dimensional podemos escribirlo de esta forma, como la masa por L a la menos 3. Esta es la forma correcta de escribir todo el análisis dimensional, ¿sí? Todo lo que está dividiendo pasa arriba con exponente negativo. Ahora, la velocidad, nosotros sabemos que se mide en metros por segundo en el sistema internacional, por lo que sería una longitud sobre el tiempo. La longitud, la unidad dimensional sería L, ¿sí? Y el tiempo sería sobre el tiempo, que sería t a la menos 1. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, por lo tanto tendríamos metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, que la dimensión de la aceleración sería L, que es la longitud, sobre un tiempo al cuadrado, por lo que al pasarlo al numerador quedaría t a la menos 2. ¿Sí? Fuerza. Recordemos que la fuerza era, como mencioné recién en la diapositiva anterior, masa por aceleración. ¿Sí? La masa se mide en unidad dimensional de masa, ¿sí? Y la aceleración acá dijimos que era ¿qué? Longitud por tiempo a la menos 2. Por lo tanto, reemplazando, nos quedaría que la fuerza tiene un análisis, una dimensión de longitud masa t a la menos 2. ¿Sí? Bueno, la cantidad de movimiento, ¿sí? La podemos definir como la masa por la velocidad. La masa tiene dimensión masa, y la velocidad, recuerdan que eran metros por segundo, por lo tanto nos quedaba una longitud por t a la menos 1. Bueno, y así, por ejemplo, también podemos analizar otra que verán bastante seguido y que ponemos como ejemplo es la energía. La energía podemos ver que se mide en Joule, ¿sí? Y que podría ser una fuerza si estamos hablando de energía cinética, por ejemplo, sería un medio de la masa por velocidad al cuadrado, energía potencial sería masa por gravedad por altura, ¿sí? O trabajo, que sería fuerza por distancia. Cualquiera de estas tres sería trabajo o energías, nos da como resultado una magnitud, en el caso del sistema internacional, de Joule, ¿sí? Joule, si recuerdan, era Newton por metro. Por lo que Newton, que era una magnitud de la fuerza, y vuelvo a la diapositiva anterior, la fuerza se medía como L por M por t a la menos 2. Bien, entonces sería L
por m por t a la menos 2, que sería la fuerza, por la distancia, que sería otra longitud. Por ende sería longitud por longitud, longitud al cuadrado. ¿Sí? Y así con todas las demás. Prueben a hacer la presión, que era fuerza por unidad de área, ¿sí? La potencia, que era trabajo sobre tiempo, y el impulso de una fuerza, que es la fuerza por el tiempo, ¿sí? A ver si les dan estas tres dimensiones. Les recomiendo que paren un segundo el video y traten de hacerlo, a ver si les da como dice esta última columna. Bien. Entonces vamos ahora a un análisis dimensional, ¿sí? ¿Qué pasa? A menudo sucede que debemos hacer un análisis dimensional de los miembros de la ecuación. Recuerden que nosotros vamos a tener ecuaciones. Y recuerden que una ecuación es una igualdad. Por lo que para que sean iguales, los dos miembros debemos tener las mismas unidades de un lado que del otro. Y debemos sumar y restar mismas unidades. Yo no puedo sumar kilos con metros, ¿sí? No puedo sumar kilos con segundos, ¿sí? Los kilos los debo sumar con los kilos, los metros con los metros y los segundos con los segundos, ¿sí? Bien, entonces lo que se debe cumplir es lo que se llama homogeneidad dimensional, ¿sí? Para ver si los miembros de la ecuación tienen igual dimensión, que es lo que debería pasar. ¿Qué pasa? Si hay varios términos dentro de uno de los miembros, por ejemplo, términos que se estén sumando, que estén en una suma algebraica, hay que revisar que todos esos términos tengan igual dimensión, que es lo que les mencioné recién, ¿sí? Por ejemplo, queremos comprobar la fórmula de la energía cinética. Como les mencioné recién, la energía cinética es algo que vamos a ver mucho. Tenemos toda una unidad de trabajo y energía, ¿sí? La energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recordemos que energía, ¿sí? O sea, debemos cumplir que este lado del miembro debe tener igual dimensión que este miembro, ¿sí? Si no tienen igual dimensión, entonces no cumplen con el principio de homogeneidad dimensional, ¿sí? Y no estaríamos hablando de una ecuación válida, ¿sí? Entonces, recordemos de este lado, acá les puse que la energía se medía en el sistema internacional, ¿sí? En Joule. Joule a la vez era Newton por metro, es decir, una fuerza por una longitud, ¿sí? Recuerden, hago hincapié en esto. Estamos en el sistema internacional porque es el que más se usa, pero podríamos usar otras unidades de medida, ¿sí? Bien, a la vez yo acá les abrí lo que sería el Newton. Recuerden que era kilogramo metro por segundo cuadrado y a la vez esos newton se multiplican por el metro, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo de la ecuación tendríamos una masa por una longitud al cuadrado por un tiempo a la menos 2, ¿sí? Entonces, acá en la ecuación, de este lado, el lado derecho del miembro, recuerden que tenemos masa y velocidad. Bien, y que acá bueno, acá faltó el signo menos 2, ¿no? Pero es una longitud, la energía tiene dimensión de longitud cuadrado por masa por t a la menos 2, ¿sí? Bien, debo hacer hincapié en otra cosa. Las fracciones, los números, ¿sí? Son cantidades, por lo tanto son adimensionales, ¿sí? Entonces, un medio que teníamos acá no tiene dimensiones, es una cantidad, ¿sí? Los que van a tener dimensiones son la masa, la velocidad que está elevada al cuadrado y la energía cinética. Y debemos comprobar que de este lado
vamos a tener igual dimensión que este lado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Primero decimos que un medio es una cantidad, son números, ¿sí? Por lo tanto no van a tener dimensión, van a ser adimensionales. Bien, a la vez, la velocidad era una longitud sobre el tiempo y la masa tiene dimensión de masa. Por lo tanto nos queda masa por velocidad al cuadrado sería, este cuadrado se distribuye tanto para el numerador como el denominador y nos quedaría masa por L a la 2 por T a la menos 2, ¿sí? Que es lo mismo que teníamos del lado izquierdo del miembro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos la masa por L al cuadrado por T a la menos 2. Entonces, queda verificado por consistencia dimensional que tenemos de un lado de la ecuación la misma dimensión que el otro lado de la ecuación. Por lo tanto, podemos decir que se cumple que la dimensión de la energía cinética es L cuadrado por M por T a la menos 2. Bien, entonces practiquemos un poco con un ejemplo que es muy usual, que estaría bueno que lo fuéramos haciendo a la par. Podrían parar el video, hacerlo y después ver cómo quedó. Entonces, acá les dice, la ley de gravitación universal de Newton se expresa según la ecuación y tenemos la fuerza, ¿sí? G, que es la gravedad, por las dos masas que en este caso irían a chocar, por la distancia o la atracción de entre estas dos masas, por la distancia en la que se encuentran estas dos masas. Imagínense dos pelotitas, ¿sí? Que están separados una distancia d y que tienen una masa m1 y otra masa m2, ¿sí? Entonces, la fuerza de gravitación universal de Newton está dada por esta ecuación. Entonces, hay que verificar que de este lado de la ecuación sea igual que de este lado. O hay veces, como en este caso, que nos pide la dimensión de esta constante, ¿sí? Entonces, lo que no conocemos es la dimensión de G. Entonces, para conocer la dimensión de G, debemos conocer las dimensiones de las demás magnitudes, ¿sí? Y despejar, ¿sí? Simplemente eso. Entonces, nosotros sabemos que D es una distancia, por lo tanto su dimensión es una longitud, ¿sí? Luego, M, ya sea M1 o M2, recuerden que las dos son parámetros de masa, ¿sí? Entonces ambos M1 y M2 tienen como dimensión M de masa. A la vez, la fuerza era una masa por una aceleración, ¿sí? Entonces la masa tiene dimensión masa y la aceleración era una distancia o una longitud sobre un tiempo al cuadrado. Por lo que nos queda que la fuerza es masa por longitud sobre t al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? De un lado ponemos las dimensiones de la fuerza, ¿sí? M por L sobre t a la menos 2. Y del otro lado ponemos las dimensiones de estas demás magnitudes, ¿sí? Dejando a G porque no sabemos cuál es la magnitud de G. Entonces, nos queda M por M, M al cuadrado, sobre la distancia que está elevada al cuadrado, o sea, sobre L al cuadrado. Listo, entonces no queda otra que despejar a G para encontrar su dimensión. Entonces, pasamos este L al cuadrado, ¿sí? Y como que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Entonces nos quedaría M por L por T, este T lo pasé arriba, a la menos 2, por L al cuadrado, ¿sí? Y ahora esta M al cuadrado pasa dividiendo hacia el otro lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos juntar esta L con esta L cuadrado, por lo que nos queda L a la 3, ¿sí? Y esta M se simplificaría con una de estas M del denominador. Y el t cuadrado lo dejamos tal cual. Por lo tanto, ¿sí?
Por lo tanto nos queda que la dimensión de la constante g es m a la menos 1 por L al cubo por T a la menos 2, ¿sí? Si ustedes ahora reemplazan esto en la ecuación original, les debería quedar que este lado de la ecuación es igual a este lado de la ecuación, ¿sí? Bien, otra cosa, si ustedes hubieran tenido en esta ecuación de acá, por ejemplo, 2g por m1 por m2 sobre d al cuadrado, recuerden que ese 2 es adimensional, ¿sí? Porque es una cantidad. ¿Bien? Bien. Vamos con la última parte, que serían cifras significativas. Se llaman cifras significativas en toda cantidad medida a las que sabemos que son exactas, más una que se considera dudosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 15,4 centímetros. Podemos decir que tiene 3 cifras significativas, ¿sí? 1, 5 y 4. Y está en centímetros. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a estos 15,4 centímetros nos piden que lo pasemos a metros? Entonces sería, la coma está acá, ¿no es cierto? Entonces sería centímetro, decímetro, sería dos lugares que corro la coma. Entonces sería 1, 2. Acá me parece que hay un error. Bueno, supongamos que nos piden que lo pase, que son milímetros, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3, ¿sí? Entonces nos quedaría 0,0154 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? Nosotros teníamos 3 cifras significativas, ¿sí? Y ahora tenemos unos ceros, ¿sí? Pero eso no mejora ni empeora nada. Nosotros deberíamos seguir teniendo 3 cifras significativas. Por lo que los ceros adelante de la coma, los ceros adelante de los números no cuentan como cifras significativas, ¿sí? Bien, ahora ¿qué pasa si a esto se nos exige pasar esta cantidad a micrómetros? Entonces resulta lo siguiente. Nosotros tenemos 15,4 centímetros, 100 centímetros es 1 metro y 1 metro son 10 a la 6 micrómetros, por lo que nos quedaría la conversión como 15.400 micrómetros. Entonces ahora nos preguntamos, ¿y cuántas cifras tiene? ¿3? ¿Tiene 5 cifras? No, va a seguir teniendo 3. Pero, ¿cómo solucionamos esto? ¿Sí? Bien. Bueno, por lo que vemos, no tiene 5 cifras significativas. Entonces, ¿cómo solucionamos si tiene 3, si tiene 5? Bien, con la notación científica. Entonces, vamos a dejar siempre las mismas cifras significativas que tenía antes de hacer la conversión. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 1,54 por 10 a la 4 micrómetros. Entonces, soluciono el problema porque ahora sigo teniendo 3 cifras significativas, ¿sí? Y bueno, esta expresión de la notación científica que fue la solución. Bien, entonces, ¿qué cifras son significativas? O sea, a la hora de tener en cuenta, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de ver qué cifras son las que verdaderamente son significativas y qué no? Bien, son significativos todos los dígitos distintos de 0, ¿sí? Entonces, 8.723 son todos números distintos de 0, por lo tanto tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Bien, los ceros situados entre dos cifras significativas a la vez son significativos. Es decir, que si yo tengo el número 105, el 0 está entre dos números que son significativos, por lo tanto el 0 va a ser significativo. Entonces voy a tener 1, 2, 3 cifras significativas. Para números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. Es decir, yo tengo 8,00, ¿sí? Si me ponen estos ceros es porque son significativos y es porque son números que los tengo que tener en cuenta, ¿sí? Entonces son 1, 2,
3, los ceros a la derecha, ¿sí? Son significativos, por lo tanto tengo en este caso 3 cifras significativas. Bien, para números sin coma decimal, los ceros posteriores a la última cifra distinta de 0 pueden o no considerarse significativos. Este es el caso que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Siempre con notación científica. Entonces, si yo tengo el número 700, puedo escribirlo como 7 por 10 a la 2 y tengo una sola cifra significativa, o puedo escribirlo como 7,0, ¿sí? El 0 a la derecha cuenta, entonces tendría 2 cifras significativas. Ahora, ¿cuáles no puedo considerar como cifras significativas? Los ceros que están a la izquierda de la primera cifra significativa. Es decir, esta es la primera cifra que yo encontré distinta de 0, ¿sí? Por lo tanto, esta es una cifra significativa. Todas las demás a la izquierda no son cifras significativas, por lo que 0,0005 tiene una cifra significativa. Esto también lo puedo arreglar con la notación científica, ¿sí? Bien, si yo corro la coma luego del 5 sería 1, 2, 3, 4 lugares, o sea sería 5 por 10 a la menos 4 y tendría una sola cifra significativa y me ahorré todo el trabajo de escribir todos estos ceros. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando hacemos operaciones matemáticas y yo tengo que tener en cuenta las cifras significativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener para la suma, ¿sí? Tenemos que sumar las siguientes cantidades: 1,2822, 0,328 y 12,12. Bien, entonces, el último dígito de cada cantidad, ¿sí?, está afectado por un error, ¿sí?, que lo vamos a considerar dudoso porque nosotros no sabemos los números que siguen, ¿sí? Y lo vamos a llamar con una letra X, ¿sí? Entonces vamos a tener, alineamos las comas para sumar estos 3 números con números decimales, ¿sí? Y detrás de la última cifra de cada número escribimos una X, porque no sabemos o desconocemos lo que sigue, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todo y vamos a tener en cuenta la cantidad de cifras que hay luego de la coma. Es decir, el 1,2822 tiene 4 cifras significativas después de la coma. El número 0,328 tiene 3 cifras significativas después de la coma. Y 12,12 tiene 2 cifras significativas. ¿Y cuál vamos a elegir? Y el que tenga menor número de cifras significativas después de la coma. ¿Por qué? Porque yo al sumar esta columna, yo acá ya encontré en los milésimos un número que es desconocido, ¿sí? Por lo tanto, los números que sé que son exactos son los que están del milésimo para adelante, ¿sí? Entonces yo siempre voy a elegir el número con menor cifras significativas después de la coma, ¿sí? Entonces, al sumar, ¿sí?, primero que nada, antes de sumar, vamos a redondear a la cifra significativa que nosotros decidimos usar, que va a ser la menor, ¿sí? Entonces, al 0,328 tenemos que redondearla al centésimo. Como el número que le sigue es mayor que 5, entonces en vez de el número 2 va a cambiar a 3, entonces nos quedaría 0,33. Y al 1,2822 también lo tenemos que redondear al centésimo. El que le sigue es el número 2, que es menor que 5, por lo tanto el 8 va a permanecer intacto. Entonces sería 1,28 más 0,33 más 12,12. Y el resultado nos va a dar un número con 2 cifras significativas después de la coma, ¿sí? Bien, otros ejemplos nos llevan a considerar que en las sumas
restas, el número de cifras puede variar de acuerdo con la primera columna dudosa. Bien. Bueno, esta es la última diapositiva y nos quedaría ver qué pasa, qué sucede con la multiplicación, ¿sí? Bien, acá nos dice que la multiplicación sucede algo distinto, porque nosotros si tenemos, por ejemplo, 1,2822 multiplicado por 0,225, ¿sí? Acá colocamos las cifras que desconocemos y las hicimos referencia con X, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo voy a empezar a multiplicar todas estas cifras con todas estas cifras, ¿sí? Por lo que estaría cometiendo varios errores a la hora de calcular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver cuántas cifras en total, con la parte entera y la parte decimal, esto es lo que lo diferencia con la suma, recuerden que en la suma solamente tomamos la parte decimal, vamos a contar cuántas cifras significativas tiene en total este número. Entonces, si vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tenemos 5 cifras significativas. En cambio, este número de acá, recuerden que el ceros a la izquierda no se tomaban en cuenta. Entonces tendremos 1, 2, 3. 3 cifras significativas. ¿Sí? Bien, nosotros al calcular esto en la calculadora nos dio este número de acá. ¿Sí? Bueno, hay que ver qué números, qué cifras serían las que verdaderamente no tienen error. ¿Sí? Entonces, como se puede observar, las cifras desconocidas se han trasladado hasta la cuarta cifra decimal en este ejemplo. ¿Por qué? Porque luego de la cuarta cifra del menor número, yo ya no sé lo que voy a tener, va a ser desconocida. Entonces, al estar multiplicando con estas cifras, ¿sí?, de acá, voy a tener errores. Voy a ver que luego del milésimo, ¿sí?, no sé qué voy a tener cifras desconocidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir la menor, ¿sí? Entonces, no vamos a elegir 5 cifras significativas, sino que vamos a elegir 3 cifras significativas. Entonces, al resultado, ¿sí?, hay que redondearlo a 3 cifras significativas. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esta sabemos que no es una cifra significativa, el 0 a la izquierda. Entonces, empezamos a contar desde el 2. Sería 1, 2, 3. Acá cortamos, pero recuerden que debemos redondear. Y vemos acá que tenemos el 4. El 4 es menor que 5, por lo tanto permanece intacto el 0,288. ¿Sí? Entonces, cuando se multiplican dos cantidades con diferentes números de cifras significativas, el resultado se consigna con la cantidad del menor número de significativas. Hay casos en que se puede consignarse una más, ¿sí? Entonces, repasando, con la suma, para las cifras significativas, la suma o la resta, debemos tener en cuenta las cifras significativas de la parte decimal. En cambio, en una multiplicación o operaciones similares como división, potenciación y radicación, ¿sí?, debemos tener en cuenta todo el número, ¿sí? O sea, vamos a tener en cuenta las cifras significativas tanto de la parte entera como de la parte decimal. Y con esto damos por finalizado la unidad 1 de física, ¿sí? Con los profes seguirán haciendo las demás actividades y bueno, nos encontramos en el próximo video. Saludos y que estén bien.